serie de fundamentos de la fe, fundamentos de una vida cristiana. Hemos estado trabajando, mis hermanos han estado exponiendo en diferentes momentos y creo que a estas alturas ya tendremos una noción muy clara de cuáles son los fundamentos. Aún así, vamos a hacer un resumen de lo más sobresaliente, amén. Si cada uno de mis pastores, mis hermanos, se tardó casi 20 minutos, imagínense, tengo que tardarme 20 minutos para ver todos. Pero bueno, vamos adelante. Miren, sabemos de la existencia de un Dios. ¿Qué es un Dios? ¿Qué es Dios? Dios es un ser supremo, omnipotente, omnipresente, omnisciente, es creador, es juez, es protector. Ese es nuestro Dios. Y bueno, para algunos es un providente, es un salvador, el salvador de la humanidad. Ese es Dios. Dios tiene atributos. Tiene como cuáles: conocimiento. Dios es bondad, amor, santidad, justicia, misericordia, verdad, soberanía. Y Dios tiene varios nombres. Nosotros lo conocemos como Jehová, Yahvé, Nisi, Rafa, Yireh. Tiene varios nombres y cada nombre obedece a cierta situación que vivió en ese momento el pueblo de Israel. Dios, hermanos, hace el cielo, la tierra, la creación, la luna, el sol, separa la luna, separa el sol, etcétera, etcétera. Hace las plantas, hace a los animales y como lo mejor de su creación, hace al hombre, a su imagen y a su semejanza. Al hombre le da cuerpo, le da vida, le da alma y surge el hombre natural, al cual Dios le da libre albedrío. ¿Qué es eso? ¿Qué es el libre albedrío? O capacidad, decisiones, y no siempre son las mejores decisiones, poder elegir y tomar las decisiones que así convengan. Y bueno, el hombre vive en el paraíso, el hombre vive en el huerto del Edén con muchas concesiones, pero también tiene derechos y obligaciones el hombre. El hombre desobedece a Dios haciendo mal uso del libre albedrío. Y en el momento en que él desobedece a Dios, en ese momento se pierde la comunión, se pierde la amistad con Dios y pierde muchas cosas y surge el pecado. Surge el pecado. Y entonces, ¿qué es el pecado? El pecado es la transgresión voluntaria, consciente muchas veces de la ley de Dios, de la palabra de Dios. Y por tanto, al pecado también se le denomina toda aquella actitud, acción, pensamiento que lo lleva a separarse de la voluntad de Dios. Y ahí aparece el pecado. Y bueno, y a partir de entonces saca al hombre del huerto y empieza una constante entre pecar de parte del hombre y perdonar de parte de Dios durante mucho tiempo. Y esta relación entre Dios y el hombre se debe establecer una comunicación a través de hombres, patriarcas, a través de jueces, profetas. Dios siempre ha querido comunicar o ha comunicado a sus seres queridos, a su pueblo, a su creación, le ha comunicado su voluntad. Y a través de la historia ha ocupado varios personajes. Ya decía yo, patriarcas, profetas, jueces, reyes, evangelistas, pastores, predicadores, apóstoles, etcétera, etcétera. Y a ellos les transmite la palabra, a hombres. Tiempo después, como consecuencia de esa comunicación entre Dios y esos hombres inspirados por Dios, surge la Biblia. Actualmente tenemos una Biblia. ¿La Biblia qué es? Es un conjunto de libros canónicos que nos llevan al conocimiento de la relación entre Dios y su pueblo. Ahí refleja cuál ha sido a través de diferente momento, diferente tiempo, la relación que ha existido y como yo decía hace un rato, cómo el pecar y el perdonar, conocemos la historia del hombre, conocemos la historia de la creación, la vida de varios personajes importantes dentro de la palabra. Eso lo conocemos a través de la Biblia. Ya decía yo que es un conjunto de libros
cuyo contenido es precisamente la relación que existe entre Dios y la humanidad. Y por medio de esta palabra, actualmente nosotros conocemos mucho de nuestro Padre Celestial. Por eso, todo cristiano, todo buen creyente debe tener como fundamento de su vida cristiana la palabra de Dios, la Biblia, la Santa Biblia. Y bueno, entonces, ¿cuáles más fundamentos tenemos los cristianos? Un fundamento, hermanos, decía el pastor Jorge, es la base, un fundamento es el cimiento, es la piedra angular donde debe crecer nuestra vida espiritual. Por eso es importante que los cimientos estén fuertes, que los cimientos sean muy estables. Y entonces nosotros como cristianos debemos tener muy bien fincados esos fundamentos. Entonces, el fundamento es un principio, es un cimiento, decía yo, sobre el cual se apoya y se desarrolla una vida cristocéntrica. Una vida cristocéntrica. Eso es bien interesante, bien importante. Hablaba yo hace un rato del pecado. Si hay pecado, el pecado decíamos que es la transgresión a la ley, es el desobedecer a Dios, es hacer lo contrario a la voluntad de Él. Entonces debe existir una expiación. ¿Qué es la expiación? Es la eliminación de la culpa o del pecado a través de un tercero. En nuestro caso, en el caso de la humanidad, Jesucristo fue aquel que cumplió con esta tarea tan importante de la expiación. Él llevó nuestras culpas, nuestros pecados, eso lo conocemos. Entonces, la expiación es quitar toda culpa de aquel que ha transgredido la ley. El sujeto culpable, mis hermanos, queda absuelto de cualquier pena por medio de Jesucristo. Yo decía, por eso Él murió en la cruz, para llevar ahí nuestros pecados y todas las fallas que hemos cometido. A través de este acto de expiación, nuestros pecados son borrados y volvemos a tener una nueva relación con nuestro Padre Celestial. Se restablece la relación de Dios con el hombre. Si no existiera esa expiación, viviríamos en constante distanciados de nuestro Padre Celestial. Y luego entonces, para poder establecer esta relación que requiere, que necesita el hombre con Dios, de Dios para el hombre, necesitamos de un Salvador. Alguien que sea el camino, que sea la verdad, que sea la vida. ¿Y quién más? Jesucristo mismo. Entonces, conocer la vida de Jesucristo es importantísimo en la vida de cualquier creyente. Porque si se dice creyente y no conoce la vida de Jesús, entonces, ¿en quién ha creído? Entonces, Jesús de Nazaret, sabemos que es el verbo, sabemos aquel que se hizo carne, el Mesías, el Hijo de Dios hecho hombre, concebido por medio del Espíritu Santo, nacido de la Virgen María. Eso es Jesús. Jesús es la piedra angular, es la revelación de Cristo, es la base y el fundamento de la vida cristiana. Entonces, qué importante es tener un Salvador. La obra del Salvador es una obra de redención, mis hermanos. Amén. En la obra natural de Cristo, hermanos. Yo me imagino esa plática allá en el cielo. ¿Quién irá? Jesucristo dice, yo voy. Jesús dice, yo iré. Y Él se hace carne y conocemos la historia. Pero, ¿qué tenemos que conocer de Jesucristo, mis hermanos? Todo cristiano, hermanos, debe conocer la concepción. Lo que yo decía, la plática entre el ángel, entre María, la plática con José, bueno, todo eso lo debe conocer cualquier cristiano, cualquier creyente debe conocer esto. Debe conocer el ministerio del Señor Jesucristo. Aquello que hizo cuando estuvo la enseñanza, cómo recluta a los apóstoles, cómo derrama el amor, cómo viene a servir y bueno, y a salvar y a sanar. Esas cosas las tenemos que conocer como cristianos. Tenemos que conocer la pasión, lo que se conoce como pasión de Cristo. Desde el momento de la cena, la plática que se da ya en ese tiempo, hasta el momento en que es encarcelado, todo, cuando es juzgado y todas esas cosas tenemos que conocerlas como cristianos. Como cristianos tenemos que conocer de Jesús la ascensión. Amén. Y eso va implícita la resurrección, la ascensión. Y bueno, es un regalo inmerecido
¿Qué es la salvación? Tenemos que saber de dónde, cómo viene la salvación a nuestras vidas. Sabemos que es a través de Jesucristo, pero como cristianos tenemos que saber, conocer, tener bien claro cuál es la salvación. De lo contrario, mucha gente menosprecia la salvación porque no sabe el sacrificio que se hizo allá en la cruz por tener nosotros ese regalo tan precioso, tan precioso. Con la salvación viene la vida eterna. Con la salvación viene una vida de promesas de parte de nuestro Padre Celestial. Entonces, todos aquellos hermanos que han abrazado la pasión, la fe cristiana, creyendo y obedeciendo, se constituyen como hijos de Dios. Se constituyen como hijos de Dios. Y en ese momento, aquellos que han creído, aquellos que han aceptado a Jesús en sus vidas, surge la iglesia. De ahí surge la iglesia. Y entonces, ¿qué es la iglesia? Es un grupo de personas que se congregan con el propósito de adorar, conocer a Dios, animarse los unos a los otros, pero el mismo Señor Jesucristo es el que establece a ese grupo de personas y bueno, como un organismo vivo, con un solo Dios, una sola fe, y yo cuando decimos que es la novia de Cristo, le da un nombre especial, real sacerdocio, linaje escogido, y le da unas vestiduras sin mancha y sin arrugas. Y me llama mucho la atención y me da gozo cuando dice, la niña de mis ojos. La iglesia es la niña de los ojos. También la niña de los ojos del Señor. Y aquella grupo de gente que ha sido rescatado de las tinieblas a la luz admirable. Con un propósito, decía yo, ¿cuál es? Anunciar las virtudes del novio, anunciar las nuevas de salvación, ir y hacer discípulos, y nos da una tarea tan importante, que es esa, caminar con él en la verdad, caminar con él rumbo a la vida y llevar a otros a los pies de Jesucristo. Un día el novio ascendió, se fue y actualmente, mis hermanos, está allá con el Padre a la diestra, esperando ese momento glorioso en que él va a venir por la novia, por aquellos que estén preparados, a aquellos que estén dispuestos con su corazón y sobre todo sin mancha y sin arruga. Amén. Entonces, mientras él se va, mientras él no está con nosotros, antes de irse nos deja un regalo precioso, que es al Espíritu Santo. Y él deja al Espíritu Santo. No os dejaré huérfanos, enviaré al Consolador. No os dejaré huérfanos y recibiréis poder sobre vosotros cuando llegue la presencia del Espíritu Santo. Actualmente podemos disfrutar de esa presencia de nuestro Señor, de nuestro Padre, a través del Espíritu Santo. Amén. Entonces, es importante la presencia del Espíritu Santo en la vida de cualquier cristiano, de todo creyente. Él es el mediador, es lo que lleva a la unidad entre el creyente con nuestro Dios a través del Espíritu Santo. Es decir, Cristo mora en nosotros a través de la presencia del Espíritu Santo. Es una unidad perfecta producida entre el corazón del creyente y el Espíritu Santo. Por eso debemos buscar con mucho anhelo, con mucho denuedo la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Sin él no somos nada. Sin la presencia del Espíritu de Dios, sin la presencia del Espíritu Santo, yo creo que carecemos de todo sentido de decir que somos cristianos. Y es ahí donde no todo el que me diga Señor, no todo aquel bueno, tantas cosas que hay y que nos llevan a reconocer a nuestro Señor como el poderoso de nuestras vidas. Entonces, es importante establecer una constante comunicación con nuestro Dios, con nuestro Padre Celestial. Y por ello es importante la oración. ¿Qué es la oración entonces? Es un diálogo entre Dios y el hombre. El hombre, hermanos, ha sido creado para glorificar a Dios a través de la oración. La oración nos permite comunicarnos, nos permite decirle a Dios lo que sentimos, lo que tenemos, emociones, sentimientos, lo que necesitamos, pero sobre todo nos lleva a establecer una íntima relación con nuestro Padre Celestial.
Por ello, es fundamental que el creyente tome como un estilo de vida la oración. No es cuando quiera, sino es constante siempre esa oración, porque es la comunicación a través de ella con nuestro Padre Celestial. Amén. Los mismos discípulos, apóstoles decían, Señor, enséñanos a orar, porque sabían lo importante que es la oración en la vida de un creyente. Entonces, hermanos, eso es una palabra sincera, una palabra de amor, una palabra que habla de la voluntad, de lo que queremos de Dios para nuestras vidas. Nos da fortaleza, nos da consuelo, aliento y nos da tantas cosas la presencia de Dios a través de la oración. Esto y más, hermanos, son los fundamentos de una vida cristiana. Esto y más son los fundamentos de una vida de fe, con fe, y vivirla así, en estos fundamentos, es glorificar el nombre de nuestro Padre Celestial. Y eso nos va a llevar, hermanos, a demostrar una vida no solamente de creyentes, sino una vida cristiana que fundamenta, que establece su vida sobre nuestro Señor Jesucristo. Y tarde, y no muy tarde, esperamos ver los frutos de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. O sea, cuando nosotros establecemos nuestra vida, edificamos nuestra vida cristiana en los fundamentos, se tiene que ver reflejada en los frutos del Espíritu Santo. Todos los conocemos. Un buen creyente debe reflejar los frutos del Espíritu Santo en su vida. Esa es la presencia manifiesta del Señor en sus vidas. Y bueno, eso nos lleva también a permanecer firmes, a caminar en un solo sentido, a buscar al blanco perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo, y sobre todo, hermanos, a dormir y a creer confiadamente. Algún día, todos nosotros los que hemos creído en Dios, vamos a dormir. Vamos a dormir si es que no viene antes nuestro Señor por aquellos que de verdad estén fincados sobre los fundamentos de los que hemos hablado. Va a llegar y va a venir el arrebatamiento. Va a venir ese rapto de la iglesia. Entonces, y los que tengamos que dormir antes, pues esperaremos la venida de nuestro Señor. Mientras tanto, mis hermanos, sigamos adelante, sigamos conociendo los fundamentos y valorar hasta qué punto de verdad estoy tomando en cuenta, estoy obedeciendo o estoy haciendo la voluntad de mi Padre Celestial. Es triste cuando alguien dice, pues es que no sé cuál es la voluntad de Dios en mi vida. Te falta, hermanos, fundamentarte más, estudiar más un poco, conocer cuáles son los fundamentos. A estas alturas, cualquier creyente ya debe conocer cuál es la voluntad de Dios en su vida, hermano, en su vida, mi hermana, en tu vida, pastor. Ya debes conocer cuál es la voluntad de Dios. Entonces, hoy estamos platicando de estos primeros fundamentos. El día de mañana, mi hermano Jorge culminará con los demás fundamentos. Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga. Aleluya. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Pastor Miguel Ángel, por esta reseña. El día de hoy es el penúltimo día que hablaremos sobre los fundamentos. Y bueno, pues también, ¿verdad? Un saludo y un abrazo y una felicitación porque el día de hoy los pastores están en la iglesia Monte Carmelo, aquí en Orizaba, en la unidad Quetzalcóatl. Siguen allí, permanecen porque tuvimos hace un momento la oración mensual. Pues allí está, miren, qué hermoso lugar, qué hermoso lugar, la casa del Señor, en la que Dios nos permitió acompañarnos para tener el tiempo de la oración mensual. Y bueno, pues los pastores desde allá están transmitiendo. Así que una vez más, un saludo y gracias, pastor, por esta reseña. Y ahora vamos a entrar al tiempo de la oración, si Dios nos lo permite. Así que vamos a darle lugar a nuestro hermano Francisco Barbosa para arrancar ya. Adelante, pastor. Amén. Buenas noches, bienvenidos. Dice Lamentaciones 3:55. Invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Oíste mi voz, no escondas tu oído al clamor de mi suspiro.
Dice Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el pronto socorro. Invocaremos el nombre del Señor para que Él nos proteja, nos guarde y nos guíe. Hoy queremos pedirte, Señor, que tomes en tus manos nuestras peticiones. Hoy invocamos tu nombre, Señor, para que tengamos libertad, para que podamos tener esa libertad y poder estar delante de tu presencia. Así que, Señor, invoquemos tu nombre. Padre Celestial, en esta noche, Señor, invocamos tu nombre. Declaramos, Padre, que tú eres nuestro sostén, que tú eres la base, ese cimiento en el cual, Señor, nuestras vidas están cimentadas, en el cual construimos nuestras vidas a través de tu palabra, a través de tu enseñanza, Señor. Hoy queremos invocar ese precioso nombre, declarar que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, y declarar que en esta noche, Señor, tú estás en esta reunión, tú estás en esta oración, Señor, en esta vigilia de oración, Padre. Hoy quiero pedirte, Señor, que tomes en tus manos cada una de las peticiones que hoy vamos a hacer. Que tú tomes, Señor, nuestras vidas. Perdónanos si hemos ofendido, si te hemos faltado, Señor. Hoy queremos lavarnos con la sangre preciosa del Cordero. Queremos pedirte, Señor, que tú nos tomes en tus manos y que tú nos guíes, Padre, a través de tu sabiduría. Dice que tu sabiduría viene de lo alto, de ti, Señor, solamente. Hoy queremos clamar a ti, Padre, para que tú nos guíes en esta vigilia, Señor, y que seas tú a través de nosotros. Toma nuestra mente, toma nuestro corazón y toma nuestra boca, Señor, para que podamos clamar y pedir como es correcto, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Así es. Esta noche vamos a orar, vamos a pedir a nuestro Dios a través de lo que ha sucedido a través de esta pandemia. Señor, en el nombre de Jesús, estamos delante de ti, Padre. Estamos aquí, Señor, con un corazón humilde, con un corazón, Señor, quebrantado, con un corazón, Señor, creyente de que tú escuchas nuestra oración. Amado Dios, esta noche estamos orando por esta situación que está pasando en el mundo. Dios, siguen dándose casos en varios países, pero papito hermoso, en este momento queremos pedirse, Señor, para que este virus deje de propagarse, Señor. Clamamos a tu sangre preciosa, Dios. Queremos, Padre, decirte que tú eres un Dios todopoderoso. Sabemos que todo está bajo tu control, Señor, pero te pedimos, Padre, para que tú puedas evitar que este virus esté propagándose, Señor. Ayuda, Padre, a las personas que necesiten, Señor, como el gobierno, para poder hacer algo para que esto, Señor, pueda frenarse o pueda, Padre, controlarse en cada uno de los países, Señor. Queremos pedirte, Padre, en esta noche, por aquellas personas que están infectadas, Señor, por aquellos que están pasando esta situación, que están enfrentando, Señor, un distanciamiento en sus familias por estar resguardados, Padre, en una cuarentena. Padre mío, te rogamos que en ese momento ahí tú muestres tu poder, muestres tu cuidado, que sanes a estas personas, Señor, papito, a los ancianos, a los jóvenes, Señor, a los niños, a las mujeres embarazadas, Padre. Te rogamos, Señor, que tú las tomes en sus manos y aún cuando está sucediendo esto en sus vidas, Señor, cuando hay dolencia física, cuando hay dolencia mental, cuando hay una dolencia espiritual, Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos que sea el toque de tu amor sobre cada uno de ellos, Padre. Que ellos puedan sentir, Señor, en este momento tu poder de sanidad, Señor, Padre, a través de la medicina, a través de los médicos, a través de las enfermeras, Señor. Te rogamos, Padre, que tú elimines todo miedo, toda ansiedad, los sentimientos, Señor, que provoque el aislamiento en sus vidas, Padre. Te rogamos, Padre, para que esos cuerpos puedan recibir ese tratamiento necesario, Padre. Ese tratamiento que los médicos están dando a sus vidas, Señor, a sus cuerpos.
Papito hermoso, es lo que yo te pido en esta noche. No también sin decirte, Señor, que a través de esta situación de la pandemia, tú les des un sentido de propósito en la búsqueda de ti, Señor, en la búsqueda de tu presencia, en la búsqueda de aquel que puede dar la sanidad completa, Señor. Te lo rogamos, Padre. Abraza a esas familias, Señor. Abraza a aquellos conocidos. Abraza a nuestros amigos, Señor. Abraza a todos aquellos que están pasando por esta situación tan difícil, tan desgastante económicamente, físicamente y mentalmente, Señor. Esta es mi oración, papá. Y esto es lo que te pido en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Dales de tu paz,